la competencia matemática. Hoy vamos a hablar de un tema muy actual en el espacio europeo de educación superior, que es el tema precisamente de competencias, y más en concreto de la competencia matemática. Para ello nos acompaña la profesora de educación de nuestra universidad, Genoveva Leví Horta. Bienvenida. Gracias. Y también nos acompaña el catedrático de matemáticas, el profesor Eduardo Ramos. Bienvenido. Hola Isabel, muchas gracias y un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes, con una especial dedicación a los alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ahora en todas las enseñanzas se hace en términos de competencia. Constantemente estamos oyendo hablar de competencia, pero en realidad, ¿qué es la competencia? Lo primero que habría que decir es que la idea de competencia responde a una concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje que pone en el centro de este proceso al estudiante. El estudiante deja de ser una figura pasiva dentro de este modelo, como mero receptor de las enseñanzas del profesor, que en modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje jugaba pues un papel más importante, que era el de conocedor y de transmisor del conocimiento. Entonces, este modelo de competencia aboga porque el estudiante desempeñe un papel más protagonista en la configuración de su propio aprendizaje. Como sabemos, pues el mundo se caracteriza pues por el hecho de que el conocimiento se genera y fluye a gran velocidad. Esto está apoyado y en gran parte debido a las tecnologías de la información y la comunicación, y de esta manera pues también cambia a gran velocidad. Pero con esa gran velocidad es muy difícil estar al día. Efectivamente, mantenerse al día es difícil. Estar actualizado y desarrollar toda una vida profesional con los conocimientos que se han adquirido en la etapa de la vida dedicada a la formación, y en particular pues a la formación que se ha adquirido en la fase de los estudios universitarios, es decir, en las carreras, es difícil mantenerse al día. ¿Y esto ocurre en todos los ámbitos del saber? Sí, queda claro que ocurre en todos los ámbitos del saber, no hay ninguna duda. Pensemos en los diferentes campos, ¿no? En el científico, en el tecnológico, incluso en el de la salud. Un informático, un ingeniero, médico mismamente, que no se actualice de una manera constante, pronto verá que todo lo que estudió en la carrera ha quedado desfasado. ¿Esto quiere decir que en la universidad actual hay que preparar a los estudiantes pues para algo más que para memorizar simples conocimientos, que parecía y parece algo más del pasado? En efecto, además de los conocimientos, en estas etapas de formación hay que aprender a desarrollar otras características, como son las denominadas capacidades, habilidades, destrezas, actitudes, valores, ¿no? Todas estas características permitirán al universitario adaptarse al mundo que cambia, ¿no? en cuanto a conocimiento. ¿Se llega entonces a la idea de competencia? Sí, la competencia se entiende como una combinación dinámica de tres grandes componentes. Los conocimientos, es decir, el saber, las capacidades o habilidades, que sería el saber en la práctica, lo que denominamos el saber hacer, y los valores o actitudes, que vendría a ser el saber ser o saber estar. ¿Esto sería el modelo de los tres saberes que también oímos en el ámbito académico? En efecto, la noción de competencia más extendida en el ámbito académico se suele denominar modelo de componentes, o quizás de una manera más gráfica, el modelo de los tres saberes. ¿Y cuál es el objetivo de estos procesos de enseñanza? El objetivo está orientado a la adquisición y desarrollo de competencias, entendida esta como el resultado de la combinación de estos tres saberes que he mencionado, puestos en práctica oportunamente cuando son necesarios, y teniendo siempre presente que esta puesta en práctica ha de estar convenientemente orientada o dirigida por unos valores, por, digamos, una ética. La palabra dinámica ha salido aquí en la conversación, pero ¿esto qué quiere decir exactamente? Así es dinámica porque una competencia está en constante desarrollo a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, a lo largo de todos los ciclos en los que se lleva a cabo la formación. En general, desde la educación primaria vamos desarrollando estas competencias. Podemos decir que nadie es completamente incompetente, pero una competencia siempre puede mejorarse. A medida que se va avanzando en los ciclos formativos, se va moldeando la competencia. Y el objetivo entonces es que al salir de la etapa de formación, ¿qué ocurre?
cuando se finalizan, por ejemplo, los estudios de nivel universitario? Bueno, en definitiva, lo que se espera es que al salir de la etapa de formación, al finalizar los estudios de nivel universitario, el estudiante tenga un nivel satisfactorio en ciertas competencias que caracterizan el programa de estudios, de una manera especial o determinada en la especialidad, ¿no? Es decir, lo que se llama el lenguaje de la calle, una carrera. Entonces, un modelo de enseñanza-aprendizaje orientado al desarrollo de competencias, lo que pretende es que el estudiante adquiera nuevos conocimientos, desde luego, que sepa utilizarlos en la vida real y además que dicha utilización responda a unos principios éticos. Lo has resumido con toda precisión, ¿eh? No debemos olvidar, sin embargo, su carácter dinámico y también que ha de adaptarse al contexto, el cual, como hemos señalado al principio, es muy cambiante. Ser competente, en definitiva, ¿es una característica que está en evolución siempre a lo largo de la vida? Sin lugar a dudas. Pues vamos a la segunda parte del programa, lo que hablamos. Hemos hablado primero y hemos situado lo que es competencia. Sí, ya sabemos perfectamente que es una competencia, hemos distinguido sus componentes y ya nos hemos convencido de que una formación adecuada para la sociedad del conocimiento y la dinámica cambiante de la generación y desarrollo del conocimiento necesita un nuevo modelo de formación que ha cuajado por las corrientes pedagógicas y también sin perder de vista el imperativo legal. Como sabemos, todas las enseñanzas actualmente tienen que prepararse y programarse de acuerdo con este modelo de competencias que nos ha explicado la profesora Levy. Pues, profesor Ramos, yo creo que ahora sí, nos vamos a concentrar en la competencia matemática, porque no cabe duda que las matemáticas tienen un papel pues muy importante en la formación del individuo. Sí, yo me he leído algunas cosas en esta nueva corriente de lo que significa la competencia matemática, que yo lo quiero adelantar. Realmente es un lenguaje un poquito diferente, pero de algo que hemos hecho toda la vida en la formación. Como dices muy bien, la matemática o las matemáticas forman parte, tienen que integrar necesariamente la formación básica de un ciudadano. Las matemáticas le han ayudado al hombre, yo digo que es casi sinónimo de ser matemático, ser racional, es algo que va inherente al hecho de que el hombre es un ser racional. La actividad matemática es consustancial con el origen de la civilización para resolver los problemas que le produce la vida cotidiana al hombre, la contabilidad, los recuentos, las medidas de los campos, las medidas, en fin, las actividades comerciales. Ahí está generándose matemática. Por eso no es de extrañar, y así se ha entendido a lo largo de toda la historia de la civilización, que el lenguaje y las matemáticas son las herramientas y las piezas básicas de la formación de un individuo. ¿Podemos decir entonces que las matemáticas están en todas las ramas del saber? Sí, aunque tradicionalmente la gente asocia matemáticas y a eso que acabo de decir, a los números, a los recuentos. Actualmente el pensamiento matemático, la concepción matemática, los modelos matemáticos están invadiendo, en un buen sentido de la palabra, están poniendo al servicio de muchas ciencias el método científico, en definitiva. Y hoy casi ninguna especialidad, casi ningún campo del saber se escapa en sus métodos de la influencia de los métodos matemáticos. Aunque eran tradicionales su uso en las ciencias experimentales como la física y la química, todo el mundo sabe hoy que ciencias de la salud como la medicina, la biología o ciencias sociales como la economía, pero incluso las ciencias de las humanidades, las ciencias de la educación, etcétera, introducen en sus métodos las matemáticas. O sea que realmente el pensamiento matemático hoy es un pensamiento muy vivo y por eso ser un ciudadano tiene que ser un matemático competente. Hasta el punto podemos decir de que las matemáticas es una de las competencias clave. Así es. Las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo es una directiva de alcance europeo en este momento, del año 2006. La recomendación 962 establece una lista de 8 competencias clave que son, digo textualmente, según el texto del Consejo, dice, son particularmente necesarias para la realización personal de los individuos y su integración social. Resultan esenciales en la sociedad del conocimiento y deben ser adquiridas, como nos decía la profesora Levy, a lo largo de toda su vida por los adultos. Es decir, son
una de las 8 herramientas con el que el ciudadano tiene que salir de la formación para enfrentarse con la cambiante sociedad del conocimiento, como nos explicaban antes. La profesora Levy nos ha explicado y nos ha definido lo que es la competencia. También estamos diciendo que la competencia matemática es una de las 8 competencias claves. ¿Pero se puede definir lo que es la competencia matemática? Yo creo que no hay nada mejor que referirnos a la teoría. Es decir, en estas cosas, a veces en los conceptos y en las interpretaciones, en la exposición de ideas, lo más sencillo, en mi opinión, es buscar a qué responde el modelo e intentar identificar lo que la profesora Levy ha llamado componentes de una competencia, los 3 saberes de una competencia. Los saberes clásicos, el conocimiento, el saber hacer, el saber práctico, el saber aplicado al contexto, que son las capacidades o las habilidades o las destrezas, y sin perder de vista que también hay que tener esto muy presente, que puesta en práctica los conocimientos tiene que estar orientado, como nos ha explicado muy bien, por unos determinados valores, por unas determinadas éticas o una determinada ética, para que esa aplicación no sea sin sentido, no vaya en la dirección equivocada. Entonces, si nos basamos en esta noción, en esta definición de competencia, debemos también identificar cuáles son sus componentes. A eso vamos, creo, ¿no? Ahora, yo creo que lo que procede es decir cómo se disecaría o trocearía en términos de componentes. Pues efectivamente, yo voy a seguir aquí un poco, aunque hay muchas ideas en lo que yo he podido leer, voy a seguir un poco las directrices del llamado proyecto PISA, que es un proyecto popular que sale mucho en los periódicos. Es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE. Es una especie de medida de cómo es precisamente la competencia en ciertos aspectos, en particular en la competencia matemática. Y mide, por ejemplo, los conocimientos. Diseña un poco la idea de competencia matemática, o como he dicho, atomiza o diseca la competencia matemática y más o menos habla de estas componentes, aunque en algunos trabajos que hemos realizado en conjunto la profesora Levy y yo, pues le añadimos también algunos matices peculiares para un determinado contexto como puede ser la educación a distancia. Entonces, vamos a lo concreto. En respecto de los conocimientos, digamos que las grandes categorías, los grandes epígrafes o aquellos puntos que las matemáticas han considerado el objeto de su conocimiento, podemos decirlos en estos términos. Una cosa es el lenguaje, es decir, el propio lenguaje, el lenguaje simbólico, aquello que las matemáticas dirigidas hacia sí mismas para expresar sus ideas, y luego aquellos campos, aquellos problemas que le han surgido al hombre en su historia y que las matemáticas le han aportado una solución, que pueden dividirse en estas partes. La parte relativa a los números, que podemos llamar la cantidad, todos los números, los naturales, los enteros, etcétera, los reales. Luego, una parte que, como decía antes, tiene su origen en la medida, en medir un campo, en la parte del espacio y la forma, es decir, por ejemplo, lo que llamamos más tradicionalmente la geometría, la medida de la Tierra. Luego, otra idea que también el hombre experimenta en su evolución temporal a lo largo del tiempo, que es el cambio, aquello que se llama en matemáticas más tradicionalmente las funciones, las aplicaciones, las que pasan de un estado al otro estado, los mecanismos del cambio, y finalmente un epígrafe que hoy es muy importante en la sociedad actual, en la sociedad del conocimiento, en la sociedad democrática en definitiva, que es la medida de la incertidumbre, la medida del pensamiento colectivo, medido por la probabilidad y por la estadística. Estos 5 grandes apartados en que he dividido las matemáticas son las componentes del conocimiento de la competencia matemática. Y pasamos de los conocimientos a las capacidades. Sí. Una capacidad podría ser, la primera que desde luego te surge cuando piensas en matemáticas, es pensar y razonar. Sí, efectivamente, siguiendo el modelo de la teoría, ahora nos tendríamos que explicitar, dice, ¿qué perseguimos cuando queremos que una persona sea competente en matemáticas? ¿Qué capacidades, qué destrezas, qué habilidades tiene que desarrollar? La que has dicho, efectivamente, es muy intuitiva y se nos ocurre a todos. Está muy asociada al pensamiento racional, razone, piense. Es, en definitiva, como decía antes, es la parte esencial del hombre, ser racional. Pero bueno, la PISA identifica algunas otras ideas, aunque ya digo que en esto no hay unanimidad y he recogido aquí pues esa referencia. Por ejemplo, argumentar, ser un buen argumentador, saber sacar conclusiones de unas determinadas premisas, eso es una capacidad que tiene que desarrollar un buen matemático. Otra capacidad es comunicar. Parece que eso es más patrimonio de las partes de la lengua. Pues de acuerdo, pero la precisión en las definiciones, la precisión en el lenguaje,
¿Cuánto estamos acostumbrados a escuchar lenguaje con mucho ruido, que no entendemos muy bien, que comunica mal, decimos? Pues el ser un buen comunicador es algo que contribuye mucho a la competencia matemática. La idea de construir un modelo es otra de las capacidades que identifica PISA. Construir un modelo matemático es un objeto que ahora sin duda no tenemos tiempo para extendernos mucho en qué es eso, pero en definitiva un modelo es una simplificación de la realidad que permite ser manejada en el dominio de las ideas mediante fórmulas, ecuaciones, variables y llegar a resultados que luego pueden ser examinados en su vida real. Otra típica capacidad matemática es saber plantear y saber resolver problemas, un saber hacer algo, es decir, saber resolver un problema, representar las figuras, representar ideas en unos diagramas, es la representación, otra típica capacidad matemática. También una cosa muy propia que dan las matemáticas, a los que les gustan las matemáticas disfrutan expresando ideas mediante una simbología, la teoría de conjuntos, los conjuntos, las flechas, los símbolos, para todo existe. Ese lenguaje simbólico es muy necesario, no es una especie de para que no descubran nuestra ciencia, sino que lo que hace es precisar muy bien qué se quiere decir. Y la octava capacidad que identifica PISA es algo también muy necesario, sobre todo en los tiempos actuales, que tener competencia, saber hacer el manejo de instrumentos de apoyo, como pueden ser hoy las calculadoras, los ordenadores. Hoy sin menospreciar la regla, el cartabón y el compás. Pero bueno, hoy los computadores, saber ser un buen manejador de calculador con computador o de ordenador puede ser una típica capacidad matemática. Sin embargo, en cuanto a PISA y en cuanto a las actitudes, son algunas que sí, pueden compartirse con otras efectivamente, sobre las actitudes hay menos cosas escritas y en este trabajo que hemos hecho, pues nos hemos fijado de entre una lista de varias actitudes que se pueden identificar en las formulaciones de competencias. Hemos llegado a la conclusión de que hay algunas, esto ya no está tanto en PISA, es una aportación original de algunos trabajos que hemos hecho, hay algunas actitudes que son especialmente apropiadas para desarrollar la competencia matemática. Sin extenderme, las voy a citar por su calificativo. Sería un buen matemático es una persona que desarrolla sus actividades con gran calidad. Es una persona a la que le gusta la calidad. Otra actitud que desarrolla muy bien las matemáticas es la creatividad. Un matemático tiene que ser una persona creativa, un buen matemático. Un competente matemático o una persona competente en matemáticas tiene que ser creativa. Otra actitud tiene que ser un buen crítico, un crítico constructivo. Tiene que reflexionar sobre lo escrito, sobre el pensamiento antiguo, para poder mejorarlo, para poder renovarlo. Y creo que una cuarta actitud que también hemos identificado como muy definitoria de la competencia matemática es una actitud innovadora. Hay que estar constantemente dispuestos a aceptar la nueva situación, a hacer un nuevo modelo, a revisar el nuevo modelo matemático, a incorporar nuevos métodos, nuevas herramientas, nuevas técnicas a tu ámbito disciplinar, porque, insisto, esta competencia matemática la estamos expresando de manera horizontal para todos los ciudadanos y para todos los ámbitos del saber. Incluso en el ámbito de las ciencias sociales hay que tener una cierta dosis de competencia matemática y dentro de esa dosis la actitud innovadora es fundamental para ser un buen científico en cualquier rama del saber. Calidad, creatividad, crítica, innovación, eso está en la competencia. Yo creo, y es una opinión personal, claro, que en cualquier competencia y por supuesto en la competencia matemática. Aquí se ha empezado definiendo lo que es ser competente y después se ha hablado de la competencia matemática. Profesora Levy, ¿podemos acabar con esa definición de nuevo que incida sobre lo dicho? Como mencionamos en algún momento de nuestra intervención, ser competente es una característica que está en constante evolución a lo largo de la vida, es muy dinámica y otro aspecto muy importante es que tiene que ser el resultado o la combinación de los tres saberes. Es el saber científico puesto en práctica, pero no de una manera cualquiera, tiene que estar determinada por unos valores. Y profesor Ramos, la competencia matemática importante y además a veces se ha dicho que deficitaria en nuestro país. ¿Hay que incidir? Hombre, lo has dicho antes muy bien, efectivamente, que la formación en competencia no es patrimonio exclusivo de una materia concreta y al desarrollo de la competencia en su conjunto, pues contribuyen diferentes materias. La matemática o la lengua contribuyen a desarrollar la capacidad de comunicación,
las matemáticas, la lengua y otras disciplinas contribuyen a desarrollar una actitud crítica e innovadora, como has dicho. Seguramente las matemáticas suponen un gran refuerzo, una gran contribución. El enfrentarse con problemas matemáticos y con los objetos de estudio de las matemáticas suponen un gran esfuerzo, una gran contribución al desarrollo de esa actitud crítica, de esa capacidad de comunicación, sin olvidar, por supuesto, los conocimientos. Insisto, en todo lo largo de toda la historia, la formación matemática es uno de los pilares básicos de la formación del individuo y por eso está recogido entre las 8 competencias clave. No se puede ser un ciudadano, entiendo yo, modestamente, que no se puede ser un ciudadano adaptado a la sociedad del conocimiento siendo deficiente o incompetente o muy poco competente en matemáticas. Por eso hay que invitar a todo el mundo a olvidarse un poco de esa idea de que las matemáticas son un ámbito reducido de la formación y que tienen un objetivo mucho más amplio y mucho más útil para la vida cotidiana y para la vida en esta sociedad, como decíamos hace un momento, cambiante. La competencia matemática está en nuestra sociedad, está en nuestra educación. Ahora mismo hay que ser competente. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes.